Es decir, aquella patología que se puede iniciar en el seno maxilar, o perdón, en la nariz, ¿no? Y producir una sinusitis, como también una comunicación bucosinusal como consecuencia de una extracción dental, un accidente, porque nadie lo hace a propósito. Pero vamos a ver los pormenores de la patología de rinosinusal. En Lima, literalmente estamos respirando. No se olviden de abrir su cámara, por favor. Gracias a los que ya lo han abierto. Estamos respirando aire con demasiada concentración de humedad, ¿no? Y la humedad transporta una serie de alergenos. Estos alergenos pueden ser, pues, bacterias, pueden ser ácaros, todo tipo de sustancias que pueden producir alergia, ¿no? Estamos entonces, en este caso, hablando de la alergia, el grupo número uno de reacciones alérgicas dentro de la clasificación de ICUMS, ¿no? Eh, el paciente no es necesario que esté resfriado, no estamos hablando de una infección producida por un virus, estamos hablando de una reacción alérgica en la cual una de las características más importantes es el flujo constante de moco a través de las fosas nasales, ¿no? Y trae consigo una serie de consecuencias. Acá tenemos tres personajes históricos que tienen que ver con el seno maxilar. En primer lugar, un cirujano llamado A. Nathaniel Highmore, que fue una de las personas, uno de los médicos que le prestó mayor interés al seno maxilar y trató de descubrir cuál era su función, ¿no? Sabemos ahora que el seno maxilar no tiene ninguna función conocida. Hay muchas hipótesis, ¿no? Que sirve para entibiar el aire que respiramos, que podría haber servido en alguna oportunidad como parte de un sistema de olfacción, que disminuye o reduce el volumen del cráneo o claro, del cráneo, y por lo tanto la cabeza pesa menos, ¿no? Pero son hipótesis, en realidad nadie ha demostrado exactamente para qué sirve el seno maxilar. Entonces, como quiera que este personaje, Highmore, fue quien estudió de manera concienzuda desde el punto de vista anatómico el seno maxilar, se le conoce el seno maxilar como el antro de Highmore, ¿no? Y estos otros dos personajes, también cirujanos, ¿no? Médicos cirujanos, llamados Caldwell y Luke, ¿no? Quienes desarrollaron o crearon una técnica de abordaje del seno maxilar llamada justamente la técnica de Caldwell-Luke, o sea, la técnica de Caldwell modificada por el doctor Luke. Y los senos maxilares, ya ustedes saben por anatomía que son cavidades neumáticas que contienen aire, están tapizadas por epitelio respiratorio y que, entre otras cosas, este epitelio respiratorio produce moco, ¿no? Y esta mucosidad, este moco, es eliminado a través de comunicaciones con la fosa nasal. En el caso de llamadas meatos, ¿no? En el caso del seno frontal, este drena su contenido o vacía su contenido normalmente hacia el meato inferior. El seno maxilar, ¿no? Drena su contenido y las células hematoidales anteriores drenan su contenido hacia el meato medio, ¿no? Mientras que las células hematoidales posteriores vierten su contenido, igual que el seno esfenoidal, vierten su contenido ¿cómo se llama? Al meato superior, que casi es imperceptible. Lo cierto es que todos estos senos que son cavidades neumáticas vierten su contenido en alguna zona de la fosa nasal, ¿no? A través de un pequeño espacio, ¿no? Llamado infundíbulo, algunos le llaman, que es un espacio muy pequeño que tiene un diámetro de 1 milímetro o un poco más, y que generalmente se encuentra en la parte más alta de los senos maxilares, ¿no? Estos son cortes histológicos tomados del libro de Bhaskar, no es bueno, se me ha ido ahorita sí, de Bhaskar, en donde muestra, de Orban, perdón, este es de Orban, en el cual se ve arriba una mascarilla fetal y donde indica el tamaño del seno maxilar en el feto de 9 meses. Ustedes se dan cuenta que el seno maxilar a esa edad es sumamente pequeño y se encuentra muy por encima del piso de la nariz. Entonces el moco es fácil que caiga por gravedad en la mayoría de circunstancias en un feto. En el recién nacido, el seno maxilar, como ustedes ven en el corte, la máscara fetal se llama, ¿no? De la parte inferior, observan ustedes al seno maxilar que es un poco más grande, ya digamos, debe ser más o menos del tamaño de un frijol, pero sin embargo todavía sigue estando, el piso del seno maxilar sigue estando por encima del piso de la nariz.
En cambio, ya a la edad de 12, 14 años, el seno maxilar comienza, bueno, termina su crecimiento, ¿no? Y el piso del seno maxilar se encuentra francamente muy por debajo del piso de la nariz. Por tanto, el moco que elimina, que tiene que eliminar a través de la nariz, no puede ascender contra la gravedad, ¿no? Por sí solo. Entonces necesita de las cilias, ¿no? Que tiene pilosidades, ¿no? Serían las cilias que contienen, que conforman las células del epitelio respiratorio, que es un epitelio llamado pseudoestratificado cilíndrico ciliar, ¿no? Que hace un movimiento oscilatorio y van empujando, van expulsando el excedente de moco, células muertas y otras cosas más a través de esta comunicación que tiene el seno maxilar con la nariz. Entonces, cuando el paciente, ¿no? Cuando el paciente ya adulto, o desde joven, cuando comienza a presentar en una enfermedad alérgica, una alergia a alguna sustancia que está contenida en la humedad del aire, desarrolla primero una inflamación de la mucosa nasal, ¿no? Y la inflamación de la mucosa nasal se le conoce con el nombre de rinitis. Entonces, la patología se llama rinitis alérgica. Y esta rinitis alérgica, después a mediano y largo plazo, va produciendo una inflamación crónica de toda la mucosa nasal, en especial en la mucosa nasal que recubre a los cornetes, ¿no? Produciendo lo que se llama cornetes hipertróficos, es decir, los cornetes se agrandan de tamaño, debido al engrosamiento, a la inflamación crónica de esta mucosa. Y cuando se acompaña, además, en algunos casos, no siempre, de una desviación del tabique, esto es conocido en medicina, en fisiopatología con el nombre, o patología, perdón, con el nombre de Enoch, así como el personaje bíblico, ¿no? Enoch. La corresponde a enfermedad, la N nasal, o obstructiva, C crónica, es decir, es una enfermedad nasal obstructiva crónica. Y esta enfermedad nasal obstructiva crónica que empieza con la rinitis alérgica, que se complica con la hipertrofia de los cornetes, reduce de manera significativa ese espacio, esa luz, ese conducto pequeño que le sirve al seno maxilar para eliminar el moco dentro del seno. Y lo que produce finalmente es una sinusitis, ¿no? Porque el moco se estanca dentro de la nariz, del seno maxilar, no puede ser eliminado porque la mucosa nasal está completamente inflamada y la consecuencia más grave de una ENOC en un paciente, en una persona, es la sinusitis. Pero claro, en una etapa intermedia, la ENOC o los ENOC o el ENOC produce una obstrucción de la vía nasal. El paciente ya no puede respirar por la nariz o respira muy poco. Entonces se convierte en un respirador bucal, ¿no? Y aquí es cuando el conocimiento ontológico promedio nos dice que si hay una respiración bucal, el paciente va a tener como consecuencia de ello otros problemas como son maloclusiones, mordida abierta, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que lo más grave que puede ocurrir después como consecuencia de un ENOC es una sinusitis. Entonces, aquí hablamos de un primer tipo de sinusitis, una sinusitis que se origina por una patología en la nariz. Y los médicos le llaman a eso sinusitis nasal o sinusitis de origen nasal para distinguirla de la sinusitis odontógena, que nosotros sabemos que es producida, y los médicos también, es producida por una infección dental, ¿no? Muy próxima al seno maxilar, los premolares, segundo premolares, molares superiores, o enfermedad periodontal avanzada, que llegan a destruir el hueso que se encuentra en la parte más apical del alveolo dentario de estos dientes, de estos premolares y molares. Y entonces la infección, en lugar de drenar a través de la boca, drena el seno maxilar y lo contamina, produciendo una sinusitis odontógena. Entonces, para aclarar el término, los odontólogos, generalmente los libros de odontología, describen una sinusitis odontógena y una no odontógena. Pero la verdad es que la no odontógena es la sinusitis de origen nasal, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, como esta paciente viene a la consulta eh, con una fase característica que se llama fase adenoidea. El paciente parece que tuviera los ojos medio cerrados, las fosas nasales más amplias de lo normal, hay incompetencia labial, es decir, no puede juntar los labios porque tiene obviamente una mordida abierta que es consecuencia de la respiración bucal, ¿no? En este caso, la paciente viene además
con su radiografía panorámica, en donde debemos de observar que ambos senos maxilares, tanto en el mes de septiembre como en el mes de diciembre, están blancos, están velados, como se dice, porque los senos maxilares normalmente están contenidos de aire, y eso lo hemos comenzado a ver el otro día, el día lunes, quienes me acompañaron en la práctica en la mañana, ¿no? Como esta es una clase general, ¿no? Yo espero que todos estemos dentro del mismo nivel de diagnóstico, para indicarle o recordarles que los senos maxilares, como cavidades neumáticas que son igual que la nariz, deberían ser normalmente radiolúcidos, ¿no? Pero cuando el seno maxilar se llena de moco, como ven en las dos panorámicas, en especial la de abajo, se ven los senos maxilares velados, o sea, blancos, radiopacos. Significa, pues, que esta paciente sufre de una sinusitis crónica bimaxilar. ¿Cuál es el origen? El origen es nasal, porque no hay ningún diente que tenga caries, que tenga enfermedad periodontal, etcétera. ¿Y qué podría pasar si, por ejemplo, alguno de nosotros o alguno de ustedes tuviera la oportunidad la necesidad de extraer un diente de estos y el paciente es portador de una sinusitis nasal? Como el techo del alvéolo dentario en la sinusitis nasal también se destruye, entonces el odontólogo extrae el diente y se produce una comunicación bucosinusal. Él no tuvo la culpa, en el sentido de que él no ha creado la comunicación, simplemente ha quitado el diente y el diente apicalmente ya no tenía hueso que lo separe del seno maxilar. El error del doctor fue, en todo caso, no tomar una radiografía antes de hacer una extracción, ¿no? Por tanto, tenemos que tomar una radiografía siempre, de por lo menos periapical, idealmente una panorámica para ayudarnos en el diagnóstico de estos casos. Esta es otra paciente que también tiene un problema sin uso maxilar, ¿no? Y generalmente esos pacientes vienen al consultorio del odontólogo porque el paciente tiene un dolor aquí en la región suborbitaria, ¿no? Que se puede confundir con un dolor por una infección apical dental, de origen dental, ¿no? En este caso, por ejemplo, es imposible porque los dientes están sanos, pero cuando viene un paciente de estos, ¿no? Con infección sinusal y además tiene dientes con infección periapical, a veces se puede confundir el diagnóstico. Entonces, no le va a pasar a ningún villarrealino esto, ¿no? Que extrae el diente sin tomar una radiografía. Hay que descartar primero que el paciente no tenga una infección sinusal. ¿Y cómo la detectamos? Hasta con una periapical a veces, porque el seno maxilar aparece blanco. Pero aquí es evidente que los dos senos maxilares están completamente velados en esta chica. Entonces, la causa de su dolor no es una infección dental. Su problema es una sinusitis de origen nasal. Y acá, chicos, hay que tener en cuenta una cosa. ¿A quién tengo que derivar este paciente? Eso es muy importante. Si, por ejemplo, lo derivamos al otorrino, el otorrino es un cirujano igual que el odontólogo, y ve la solución de los problemas a través de la medicación antibiótica o a través de la limpieza quirúrgica del seno maxilar. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la causa de la sinusitis nasal? El nombre lo dice, la nariz. El problema es alérgico. Entonces deberíamos derivar a estos pacientes no al otorrino, sino al médico alergista. Porque el médico alergista es un especialista que se encarga de diagnosticar y tratar todos los problemas alérgicos que la persona tenga en cualquier parte del cuerpo. Si el origen de la enfermedad sinusal, o sea, la infección sinusal de origen nasal, la causa original es la alergia, pues si no solucionamos la alergia, por más medicación antibiótica que se le dé o por más cirugía que se haga en los senos maxilares, el problema va a ser recurrente, es decir, va a continuar o va a volver más adelante. Aquí están las siglas, ¿no? Justamente, ENOC, primero, rinitis alérgica; segundo, hipertrofia de cornetes; tercero, respiración bucal, ¿no? Son las tres características que van a producir finalmente una sinusitis. Y a eso se le agrega, en algunos casos, la desviación del tabique nasal cuando es muy marcado, ¿no? Porque lo que hace en realidad aquí es reducir el espacio nasal a través del cual el paciente puede respirar, ¿no? Ese es el problema básico de una enfermedad nasal obstructiva crónica. Y una rinitis alérgica, tenemos, como hemos visto en las imágenes anteriores, una fascia asmática o fascia adenoidea, también se le llama. Las narinas, o sea, el orificio nasal, se encuentra muy agrandado,
las narinas, el tejido blando también se encuentra aumentado porque hay una hipertrofia del tejido blando y el paciente sufre también de respiración bucal. Entonces, cuando un paciente sufre de respiración bucal, no hay que contentarse con ver la maloclusión, sino hay que ver más arriba el origen del problema. Estos problemas que estamos describiendo de no se pueden diagnosticar fácilmente mediante una tomografía. Pero me dirán, pero doctor, a todo el mundo no le podemos indicar tomografía. Para eso está el examen clínico, ¿no? Entonces, cuando tenemos evidencia clínica que puede orientarnos a que el paciente tenga alguna de estas características que se ve aquí en el fondo, en la flecha de fondo naranja, entonces indicaremos una tomografía para descartar que el problema sea odontológico y el paciente pueda ser encaminado, pueda ser derivado al especialista que corresponda. Pero si la sinusitis es originada porque hay una infección periodontal avanzada, una molar, una premolar y el diente está que baila, ¿no? O hay una infección periapical, entonces el campo a quien le corresponde, en este caso, el tratamiento inicial o de fondo es al odontólogo. Hay un tratamiento médico, médico significa medicamentos, ¿no? Antihistamínicos, que no lo recetamos nosotros, no porque no podamos hacerlo, sino porque no es nuestro campo, quirúrgico siempre y cuando la causa sean los dientes, ¿no? Y otra causa de sinusitis es la penetración de cuerpos extraños, ¿no? Aquí vemos en esta panorámica que le he recortado, vemos que encima del ápice de la molar, de la primera molar superior, hay un diente. ¿Qué ha pasado? El segundo molar, intentaron extraer el segundo molar y por accidente el diente se ha introducido dentro del seno maxilar. Y lo que va a producir si no retiramos el diente es una sinusitis. En este caso estamos hablando de una sinusitis odontógena, porque la causa del problema de la sinusitis ha sido alguna estructura dentaria, ¿no? Y este es un trabajo de investigación de hace años, ya no me acuerdo que el doctor lo hizo cuando era bachiller. Él seleccionó una serie de cráneos desecados, ¿no? Y los cortó para medir, me acuerdo del trabajo, de la tesis era medir el tamaño del seno maxilar. Pero encontró tanta patología que se vio en la necesidad de cambiar el título de su tesis, el objetivo de su trabajo, porque encontró una variedad tremenda de enfermedad sinusal. Entonces, normalmente el seno maxilar, hablando del hueso, debería ser totalmente liso, el piso debe ser liso. Cuando el piso del seno maxilar tiene irregularidades, como se ve aquí en el corte anatómico, es porque esta persona cuando estuvo viva tuvo un cuadro de sinusitis, de sinusitis maxilar. En ambos casos, ¿no? En el de arriba del medio, en la derecha y en el de abajo, la causa ha sido una infección dental. Es decir, son casos de sinusitis de origen odontógeno. En cambio, la imagen de arriba a la izquierda no se ve ningún diente, no hay ninguna comunicación con la boca ni con los dientes. Posiblemente haya sido una persona que cuando estuvo viva tuvo una sinusitis de origen nasal. Salud, 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 Ingrid. Entonces, cuando veamos un paciente hay que descartar, chicos, que no es entre una sinusitis odontógena y una sinusitis de origen nasal, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un cuerpo extraño en el seno, pero en este caso esto no es un diente. En este caso, perdón, sí es una raíz, y además hay una destrucción grande del alveolo dentario. Ha habido un accidente durante la extracción y de repente no supieron tomar la decisión de hacer un colgajo y la raíz del diente se introdujo en el seno maxilar. Este seno maxilar está velado, no está blanco. Velado se dice cuando está blanco, ¿no? En la radiografía. Este otro paciente, miren, tiene lo que podríamos decir, un pequeño absceso gingival, ¿no? Pero el antecedente es que le han extraído el diente hace pocos días, ¿no? Y cuando se pide una tomografía se ve, en principio, miren la imagen de la derecha, se ve que el seno maxilar contiene un cuerpo extraño que es una raíz y además el seno está completamente velado, ¿no? Es una sinusitis de origen odontógeno. Este es un corte axial desde arriba, vemos la misma imagen, miren, pueden comparar ustedes el seno maxilar derecho con el izquierdo. Si fuera una sinusitis de origen nasal, los dos senos maxilares estarían velados porque nadie puede tener pues una alergia del lado de la nariz derecha y no de la izquierda o viceversa, ¿no? Entonces,
por razonamiento lógico, por definición clínica, cuando un seno maxilar, solo uno de ellos está completamente velado y vemos un cuerpo extraño, es evidente que el origen ha sido una causa dental. Esta es ya la cirugía, ¿no? Donde se ha hecho una cirugía de Calvo-Leuc. Lo que estoy haciendo, lo que se ve en la imagen del lado izquierdo, es un diente que ya está envuelto por un tejido inflamatorio crónico, porque el diente, el paciente lo remitieron muchas semanas después, ¿no? Y esto cuando ocurre hay que solucionarlo de manera inmediata. Y en el lado derecho se ve el agujero que he tenido que hacer para abordar el seno maxilar. Es una cirugía con la técnica de Caldwell y Luke, es decir, la combinación, ¿se acuerdan de los nombres del principio? El doctor Caldwell y el doctor Luke, que describieron esta técnica en el año 1906, que tiene más de 100 años esta técnica. Y después se hizo la sutura y para la sutura se ha hecho en este caso un colgajo del lado vestibular, se puede hacer del colgajo vestibular o palatino, hay diferentes técnicas, ¿no? Ya hablaremos en clase, pero aquí lo importante es el cierre inmediato de la comunicación, ¿no? Cuando la comunicación no se cierra y se mantiene ya de manera, se hace permanente, esto ya no se llama comunicación bucosinusal, se llama fístula bucosinusal, es otra patología. Entonces estamos hablando de cuatro patologías sinusales que pueden ocurrir cuando el odontólogo recibe un paciente que pudiera tener alguna patología de este tipo. Una es la comunicación bucosinusal. Dos es la penetración accidental de un cuerpo extraño en el seno maxilar. Tres es la sinusitis. Y cuatro es la fístula bucosinusal, que como repito, no es otra cosa más que la comunicación bucosinusal que no se cerró oportunamente, ¿no? Y que ya quedó de manera permanente. Acá vemos otro caso, ¿no? Este es un remanente radicular y vemos una comunicación, bueno, acá hay una comunicación bucofuncional que no la veo, pero que la deduzco porque acá hay una raíz dentro del seno, porque si no, ¿cómo, por dónde se habría metido la raíz, no? La raíz se metió porque ha habido también una comunicación bucosinusal. Entonces, igual en este caso se ha hecho una cirugía de Caldwell-Luke, ¿no? Se ve la fotografía de la cirugía en el lado derecho, se ha hecho un orificio en el lado vestibular y por ese orificio se ha extraído la raíz del seno. Es decir, cuando se produce una penetración una accidental de una raíz o de un diente en el seno maxilar, nunca hay que buscarlo a través del alveolo, ¿ya? De repente nuestra desesperación, ¿no? Hace de que lo quiera buscar por el alveolo, se me metió por ahí. No, lo que va a ocurrir en ese caso es que van a agrandar la comunicación, pero no van a poder extraer la raíz. Siempre la extracción de un cuerpo extraño se hace mediante la técnica de Calgary-Luke. Y acá está la raicita que fue extraída. Este es otro caso, ¿no? Donde ya también hubo una comunicación, una extracción dental y una comunicación hace varios días. En este caso se ve que los dos senos maxilares están velados, ¿no? La lectura, la interpretación, esa es la interpretación clínica, es que este paciente habría tenido ya una sinusitis de origen nasal. Y cuando el doctor hace la extracción, ¿no? Arriba ya no hay hueso en el ápice del molar, hace una mala maniobra y se produce una comunicación bucosinusal o peor aún, se puede introducir un diente dentro del seno maxilar. Y miren lo que ocurrió, acá se ve en la tomografía, la de la izquierda es un corte axial, la de la derecha es un corte coronal, ¿no? Coronal o frontal. Coronal a la derecha, axial a la izquierda y que se ve que uno de los senos maxilares, el de ese lado donde ocurrió el percance, está velado. Además, vemos los cornetes acá en el lado derecho. Los cornetes no deben aparecer sino como una oreja, los bordes nada más. Cuando aparecen agrandados, esto es una hipertrofia de cornetes. En este caso, esta es la radiografía previa, ¿no? Esta es una pieza, debe ser una segunda mola superior con tratamiento de endodoncia. Aquí el paciente fue referido después de 15 días de ocurrir el percance. ¿Qué pasó? Miren, desapareció el diente. ¿Por qué? Porque el diente se ha introducido o ha sido introducido accidentalmente dentro del seno maxilar. Yo veo esta periapical, miren acá, acá se ve el seno, y el seno maxilar no está negro, no está completamente negro, está
Y es una imagen mixta, se llama, ¿no? O sea, no está ni radiopaco ni está radiolúcido, está intermedio, es una imagen mixta. ¿Y eso qué refleja o qué muestra? Que ese paciente tiene una sinusitis en ese sitio. Es decir, yo no necesito tener una tomografía para hacer el diagnóstico de sinusitis. A veces una lectura, una buena lectura de la periapical, pero una periapical bien tomada, a veces es suficiente. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, cortan inmediatamente, abren su micrófono y me preguntan. Miren, este es otro caso en el cual los dos senos maxilares están blancos, ¿no? Los dos. En la panorámica se ve que los dos senos maxilares están blancos. Y, ya me acordé de este paciente. Miren ustedes, cuando vino, en la foto de la izquierda, había un drenaje permanente, un drenaje constante de pus. Se le tuvo que medicar, ¿no? Si no me equivoco, le di clindamicina y fenoximetilpenicilina, y después de 4 o 5 días volvió a la consulta, seguía la comunicación, pero ya no había drenaje de pus. Entonces, como no, acá no ha ocurrido, en este caso no ha ocurrido la penetración de una raíz, solo hay comunicación bucosinusal, se le hizo el cierre de la comunicación bucosinusal. Ya. Miren, en este caso vemos una molar superior. El paciente tiene dolor a la percusión. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un dolor a la percusión? Inmediatamente nuestra cabeza dice, hay un absceso apical. Puede ser, es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que el diente no tenga absolutamente nada y el dolor sea porque el paciente tiene una sinusitis nasal. Entonces le duele arriba porque está inflamado el seno maxilar o está infectado. Entonces siempre hagan la prueba de vitalidad pulpar. Somos buenos odontólogos, se están llevando o han llevado el curso de endodoncia, le hacen la prueba de vitalidad pulpar. Si el diente está como se ve aquí con una lesión apical, obviamente que podría ser un absceso apical. Pero si el diente estuviera vital, entonces el dolor apical no es por una infección dental. El dolor apical es porque hay una sinusitis maxilar. ¿Ya? Es muy importante el diagnóstico clínico. Y en este caso, miren, el corte tomográfico que me muestra que una de las raíces vestibulares ha, la infección, mejor dicho, apical de una de las raíces vestibulares ha roto, ¿no? Ha destruido el piso del seno maxilar. Entonces, pueden hacer ustedes la extracción, la puedo hacer yo cualquiera. La hacemos bien y se produce una comunicación bucosinusal. Porque en este caso, la infección del diente ha producido la destrucción del hueso que está en el ápice. ¿Se dan cuenta? Esta imagen es muy interesante. Es un hallazgo, el paciente no ha venido por esto, pero aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes este caso. Miren, yo no sé si ustedes vean algo, yo no veo nada, ¿no? Parecería que este colega, hombre o mujer, no sé, no asistió a las clases de radiología, ¿no? Es decir, le tomó una radiografía para extraer una primera molar superior, pero no se ve nada. Es decir, le tomó la radiografía por cumplir, como que tengo que tomar la radiografía porque no vio nada. Y después de hacer la extracción, que felizmente no hubo problemas, se dio cuenta que había creado o se había producido una comunicación bucodental. Así que inmediatamente le tomó una radiografía periapical nueva, que está acá. Miren. Entonces comprobó que efectivamente todo el diente había salido. Eso fue como a las 3 4 de la tarde. A las 9 de la noche, la paciente, porque era una dama, llama desesperada y dice, doctora, o doctor, no sé, no me acuerdo, ¿no? Siento que por el agujero, ¿no? Al alvéolo dental se refiere, el agujero por donde usted me trajo el diente está drenando pus y pus y pus y pus. Entonces, cuando me hacen la consulta, le digo, mira la radiografía periapical. ¿Qué se ve en la periapical? Miren, el seno maxilar está blanco, ¿no? Está totalmente blanco. ¿Qué quiere decir? ¿Que la doctora o el doctor ha producido una sinusitis por la extracción? No. Acá la lectura es que el paciente vino al consultorio de ese doctor o esa doctora ya con una sinusitis de origen nasal y el doctor o la doctora como le tomó esta radiografía donde no veía nada, obviamente pues no pudo hacer el diagnóstico oportuno. Entonces no se trata de tomar una radiografía por cumplir, ¿no? Sino hay que tomar una buena radiografía. Miren ustedes este caso, este es para publicarlo en un journal. Esta paciente tenía un dolor que le llamamos nosotros un dolor referido.
Se dice dolor referido cuando el paciente no puede localizar dónde le duele. Dice, me duele por acá, pero no sé dónde. Eso se llama dolor referido. Ese es un término semiológico. Entonces, como tenía una endodoncia en la premolar, le dijeron, ah, es la endodoncia. Hay que rehacerla de nuevo, porque no vemos caries, no vemos nada, es la causa. Así que le hicieron un retratamiento de endodoncia. Como en el tratamiento no pudieron retirar todo el material, lo obturaron nuevamente y ahí quedó. Como seguía el dolor de la paciente, la paciente le seguía doliendo, dijeron, bueno, pues hicimos lo posible, hay que extraer el premolar. Y le extrajeron el premolar. Y le dolía la percusión, ¿no? Después le seguía doliendo y le hicieron endodoncia en la primera molar. Como le seguía doliendo, le hicieron la extracción de la primera molar. Y ya le iban a hacer la endodoncia de la segunda molar cuando decidió consultar con otro doctor. Ese doctor me hace la consulta a la vez, ¿no? Y yo le pido una tomografía. Y acá se ve en la tomografía del seno maxilar, PISA 4.7, que la mucosa del seno maxilar está engrosada, ¿no? Está blanca, ¿no? Acá no se dice radiopaco, se dice imagen hiperdensa, ¿se acuerdan? Aquí en tomografía se dice imágenes hiperdensas o hipodensas, no se dice radiopaco ni radiolúcido. Entonces, lo que ha sucedido aquí es que la paciente en realidad ha sido portadora o es portadora de una sinusitis de origen nasal. Pero como había dolor a la percusión y no había caries, el dentista dijo, ah, no es el diente, hay que hacer endodoncia, hay que extraer, endodoncia, extraer. Por eso le decía, ¿no? Si los dientes están vitales, hay que pedir una imagen más grande, que en este caso corresponde a pedir una tomografía. Y en la tomografía nos vamos a dar cuenta que el paciente tuvo o tenía una sinusitis. Se hubiera ahorrado las dos extracciones, ¿no? Y también se hubiera ahorrado las dos endodoncias. Acá también, aquí también el paciente tiene un dolor a la percusión en las molares del lado derecho. Ya recibió un tratamiento de endodoncia, pero refiere que le dolía y le hicieron la endodoncia, no había caries, ¿no? Ahora sí hay una cavidad amplia, ¿no? Y cuando viene la consulta se le pide una tomografía, ¿no? Es un caso ya antiguo, es una tomografía antigua, y se ve que los dos senos maxilares están velados, ¿no? Quiere decir, el dolor a la percusión que tenía en los dientes, voy a reproducir la imagen anterior, acá. El dolor que tenía en los dientes superiores no era por infección dental, ¿no? Porque tenemos que ir viendo más allá del diente. ¿Se acuerdan a los alumnos que estaban conmigo el día lunes? Les dije, hay varias formas de estudiar una tomografía. Yo les acabo de pasar dos PDFs, dos ebooks, ¿no es cierto? Uno sobre panorámica y otro sobre tomografía para que ustedes lo revisen y lo vean. Ahí hay una forma, hay una estrategia para poder cómo evaluar, cómo ver una panorámica, cómo ver una tomografía, ¿no? Pero hay una forma más simple que es hacer esto. Acá lo voy a hacer frente a la cámara, esto. Empezando de afuera y conforme voy avanzando en la evaluación de la panorámica, me voy yendo hacia el centro y termino en los dientes. Es decir, ustedes van a ser cirujanos dentistas, no van a ser dientistas, ¿no es cierto? Van a ser dentistas, por lo tanto, ustedes tienen que ver más allá del diente, ¿no? Por el diente, y eso es un error en el examen. Cuando le puse una imagen de una aguja dental rota, ¿no? Estaban buscando la carie, estaban buscando el diente, hasta me pusieron diente retenido, ¿no? El problema era una tremenda aguja, ¿no? Entonces ya hemos aprendido, y yo sé que ustedes han aprendido, hay que empezar de afuera hacia adentro y terminar siempre con la evaluación de los dientes. Los dientes son al final. Miren este caso. Imagen inicial, dolor a la masticación, primero le hacen endodoncia, no tiene buen resultado de endodoncia, le hacen apicectomía, después de la apicectomía no hay buen resultado, le cerran el diente, le ponen un implante, y está con el implante bonito. No se dan cuenta que acá en la panorámica nomás se ve un seno velado. Y después de algún tiempo que el dolor continúa, se le pide una tomografía y el seno de ambos lados, los senos de ambos lados, están de color blanco. Quiere decir que también es un caso típico de una sinusitis de origen nasal. Entonces, que queden claro bien para ustedes que hay una sinusitis de origen odontógena y hay una sinusitis de origen nasal. Este es otro caso, ¿no? Acá también se ve un seno maxilar con
lo que se ve aquí no es pus, lo que se ve aquí es la mucosa sinusal que está hipertrófica. Normalmente la mucosa normal no se ve en la tomografía, no aparece, es muy delgada. Las imágenes que tienen menos de 1 milímetro de espesor o de tamaño no aparecen en la tomografía. Tampoco la tomografía es lo máximo, por si acaso. Cuando las imágenes o las patologías son menores de 1 milímetro, no aparecen, no se ve. Entonces tenemos que hacer otro tipo de estudio. Pero lo que vemos aquí en el corte axial y a la derecha en el corte coronal es que no solamente hay un engrosamiento de la mucosa nasal, una sinusitis, en otras palabras, sino que miren ustedes, chicos, los cornetes están aumentados de tamaño. ¿Ven? Son cornetes hipertróficos. Los cornetes se tienen que ver así como el tabique delgadito nada más. Acá se ve el cartílago al medio delgadito y la mucosa es más ancha que el cartílago. Esa es una hipertrofia de cornetas. Es otro caso, esta patología se llama quiste de retención mucoso. También tiene como tema común un problema de rinitis nasal crónica, ¿no? Los cornetes hipertróficos. Con el rostro, que parece una congresista, no voy a decir su nombre, puede decir estoy haciendo política en la facultad. Pero miren ustedes, la fascia adenoidea, el término científico es fase idiota, ¿no? No estoy insultando a nadie, ese es el término, por la mirada que tiene, por el aspecto, las fosas nasales agrandadas. El labio lo está cerrando a la fuerza, está haciendo esfuerzo para cerrar el labio. Cuando una persona no puede juntar los labios, normalmente se llama incompetencia labial. ¿Por qué viene? Porque tiene un dolor en la región suborbitaria y piensan descartar que haya un problema dental. Vamos a dejar pasar algunos alumnos que entran un poquito tarde. Y miren su panorámica. Ya ustedes, su ojo clínico ya se dio cuenta. Miren, ¿dónde están los senos? ¿Están negros o no están negros? Están blancos. Esta señora tiene una sinusitis bilateral, ¿no? Es evidente. ¿Hay algún problema dental? Ninguno. ¿Algo tiene que hacer el odontólogo? Nada. Tiene que ir al otorrino o tiene que ir al alergista. Vuelvo a retroceder la imagen para que quede bien grabada, ¿eh? La fascia característica. Esta es la paciente que vimos hace un rato. Vamos a... Aló, perdón, Alberto, disculpe, estoy en clases. Sí, yo te devuelvo la llamada. Sí, no te preocupes. Sí, sí, llámame. Listo. Seguimos entonces, ya lo hemos visto. Miren, estos son dos casos diferentes, A y B. En el A, arriba, en el seno maxilar derecho hay una bola. ¿Ven una bola blanca? Eso es un quiste de retención mucoso inmenso, ¿no? Acá en el lado derecho, en el B, en el ápice de la segunda y tercera molar hay una cúpula, hay como una bola radiopaca sería, ¿no? Es radiopaca, que también corresponde a un quiste de retención mucoso. Esa es patología sinusal, no es patología dental. En este caso también con la flecha estoy indicando los límites de tremendo quiste de retención mucoso. Otro quiste de retención mucoso. Coincide con los cornetes hipertróficos, coincide con la rinitis alérgica, coincide con el engrosamiento de la mucosa, coincide con el tabique nasal desviado. Entonces, en esta promoción van a salir tigres en diagnóstico radiográfico y tomográfico. Eso es importante. Acá la flecha también está señalando lo mismo. Miren, hay un quiste de retención mucoso, pero debe haber sido de tal, ¿cómo se dice? Debe tener tanto tiempo que la tomografía, que está al lado derecho, muestra una calcificación. Se ha calcificado el contorno del quiste de retención mucoso. ¿Qué es el quiste de retención mucoso? Es una glándula que produce moco que debido a la infección sinusal, el conducto excretor se ha obliterado, se ha obstruido por la infección. Entonces la glándula sigue produciendo moco, pero no puede eliminarlo. Y la glándula se hincha, se llena de moco, ¿no? Igual que la glándula salival, como en el caso del mucosele, ¿no? Solo que nosotros en la boca del moco le llamamos saliva. Pero es lo mismo. Es lo mismo una imagen tomográfica igual del mismo paciente. Y vamos a ver una miscelánea de casos donde su ojo ya se va a súper acostumbrar a ver senos maxilares normales y senos maxilares patológicos. ¿Eh? Ya saben que uno de los lados está velado y el otro es normal. ¿Eh? Está repetido.
Acá, miren este chico. Yo lo conocí a los 10 años porque yo lo operé de un quiste dentígeno acá, a nivel entre el incisivo lateral y el canino del lado izquierdo, ¿no? Y había un diente supernumeral. Yo lo operé hace muchos años. Pero él, cuando vino después de 2, 3 años, me acuerdo, volvió para un control, ya tenía toda la fascia adenoidea. Y miren usted, le pedí una tomografía para otro propósito, pero se ve aquí que el chico está ya con dos quistes de retención mucoso, está con una hipertrofia de cornetes, tiene toda la patología habida y por haber, ¿no? Un caso muy inocente, ¿no? Hay un drenaje de pus, la paciente, la paciente es una dama, la paciente dice que todos los días ella está aspirando y sale pus, y sale pus, y sale pus, ¿no? Miren la tomografía, ¿qué cosa tiene? Una tremenda sinusitis. Pero esto no tiene que ver para nada con los dientes, una tremenda sinusitis. Ese es después de la cirugía, ¿no? Un corte tremendo, le hizo una limpieza del seno. Y siempre hay un campeón de todos los campeones. Este es hasta ahora el campeón de la sinusitis que he visto yo en mi vida, ¿no? Como repito, siempre hay un caso excepcional. Ese señor que vino de Sayán, me acuerdo, ¿no? Del norte de Lima, ¿no? Tenía todos los dientes de la hemiarcada izquierda, superior izquierda, que se movían, desde el incisivo central hasta el segundo molar. Pero yo percibía que no se movía solamente los dientes, se movía todo el maxilar de ese lado. Es decir, los dientes estaban en el aire y le pedí una tomografía al señor. ¿Ven? Miren, hay una cantidad inmensa de pus, no solamente en el seno del lado izquierdo, sino acá arriba este es un corte en las células inguinales anteriores. Tenía una pansinusitis del lado izquierdo. Y estas imágenes negras como burbujas se produce cuando hay una infección anaerobia. Entonces, la bacteria anaerobia, para crear un medio anaeróbico que no existe en ninguna parte del cuerpo, tiene que producir necrosis. Y como consecuencia de la necrosis, el oxígeno que extrae de las células es eliminado, en este caso, y se acumula dentro de la pus como burbujas de aire. Entonces, la lectura de esa tomografía es que este paciente tiene una sinusitis maxilar izquierda y también acá arriba las células hemorroidales anteriores infectadas, ¿no? Y acá arriba a la derecha, miren ustedes, literalmente no hay hueso alrededor de los dientes. El paciente había desarrollado una osteomielitis, ¿no? La osteomielitis ya es una infección del hueso medular en donde la bacteria se ha localizado en el mismo hueso medular. Y el tratamiento consiste en un curetaje muy serio, muy severo, muy amplio del hueso que está infectado y del hueso que está necrótico, porque todo este hueso del maxilar izquierdo estaba necrótico. Miren, salió por pedazos, los alvéolos salieron por pedazos. Una foto impresionante, ¿no? Está el alvéolo dentario de dos dientes, dos premolares. Literalmente, miren, el señor quedó sin hueso en el lado izquierdo. Y esta falta de hueso, esa destrucción, perdón, de hueso se produjo no por los dientes, se produjo por una infección de origen nasal. Entonces, para que vean lo grave que puede ser, el paciente puede correr riesgo de vida, incluso con una septicemia, en casos como este, ¿verdad? Entonces, para resumir lo que estamos conversando, recuerdan, hay una sinusitis de origen nasal, hay una sinusitis de origen odontógeno. Cuando se produce una patología sinusal, hay cuatro patologías diferentes que se pueden presentar, ¿recuerdan? Comunicación bucosinusal, físula bucosinusal, penetración accidental de un cuerpo extraño, un diente en ese caso, dentro del seno maxilar, y la más grave, la más severa, la sinusitis maxilar, ¿no? Son cuatro patologías que tienen que estudiarlas detenidamente porque no siempre el problema es de origen dental. Como vamos en la hora, estamos bien. Eh, En conclusión, entonces, siempre tenemos que tomar una radiografía antes de cualquier extracción, ¿no? Por más inocente que sea, doctor, pero ya está moviéndose, hasta un cáncer puede ser. Entonces, no hay que confiarnos en la parte clínica. Yo he visto doctores que nadie lo hace a propósito, le extraen el diente y ya ha tenido un cáncer y después están asustados, ¿no?
¿Por qué? Porque el cáncer se puede diseminar, un carcinoma se puede diseminar por una cirugía sin tener cuidado con la diseminación del cáncer.